Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya con la parte 3 de este estudio que le hemos titulado Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo. Y esta es la tercera parte, hermanos. Vamos a seguir estudiando acerca de estas cosas que están pasando, de estos tiempos que estamos viviendo. Y en el estudio pasado, hermanos, nos quedamos, a modo de contexto, lo repito, vimos el argumento de que todo esto es un ataque contra la iglesia, por lo cual pues debemos de rebelarnos contra las autoridades y volvernos a congregar. Eso sí, para la gloria de Dios, dice la gente. Y estuvimos viendo eso, hermanos, precisamente, que esto es contrario a la palabra, es contrario a lo que guía el Espíritu y es contrario a lo que manda Jesucristo, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que manda Jesucristo, lo que guía el Espíritu y lo que dice la palabra, todas estas cosas son una misma, hermanos. No podemos decir que Jesús le agradaría que nos congreguemos y que desafiemos a las autoridades y que las desobedezcamos porque debemos de ir a las congregaciones, cuando es contrario a lo que dice la palabra. La palabra es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios, es la voluntad de Dios, es la forma por la cual nos podemos nosotros guiar, hermanos. Entonces, les comentaba en el estudio pasado, no recuerdo si lo comenté, una reunión que hubo en California. Hoy estamos a 31 de julio, fue hace como unos 3-4 días. Y estaban todos cantando alabanzas, muchísima gente, eran miles, aparentaban estar haciendo algo bueno cuando en realidad pues están poniendo en riesgo, hermanos, todos por estar ahí. El problema es que se piensa que si no vas es porque no tienes fe, porque no crees en Dios, y hay una serie ahí de chantajes, hermanos, de manipulación, así como en la Iglesia Católica les dicen que es su madre, la Virgen, y que su madre se va a poner triste si no le cantan las mañanitas. Todas esas cosas son manipulaciones, hermanos, baratas, que los líderes sectarios utilizan para controlar a la gente. Y nosotros debemos de regirnos por medio de la palabra de Dios, no de manipulaciones. Mucha gente, hermanos, que comentaba en ese video que yo vi, decía, ¿por qué los cristianos no hacen caso a las autoridades? Por eso me caen gordos los cristianos, ¿por qué esta gente es tan ignorante? Y un montón de cosas, hermanos, que no eran para la gloria de Dios. Gloria a Dios, pudieron estar gritando todos ahí, pero ante el mundo no le dieron gloria a Dios, porque lo que estaban haciendo era desobedecer a las autoridades y exponerse y exponer a todas sus familias con las que estas personas van a tener contacto en estos días. Entonces, hermanos, ese fue el punto que vimos en el estudio pasado. Si no lo ha visto, pues ahí está la parte 2. Esta es la parte 3. Y en esta tercera parte, hermanos, vamos a ver otro argumento que tiene la iglesia o los líderes para hacer que la gente ya se congreguen, hermanos, porque pues urge que empiecen a sonar más que las alabanzas en los templos, las ofrendas en los ofrenderos. Otra cosa que enseñan, hermanos, y que es lo que vamos a ver ahorita, es el diablo quiere tener a la iglesia encerrada para que el evangelio no sea predicado. Bueno, al principio, hermanos, estuvimos viendo cómo Dios, y espero que haya quedado claro, tiene el control absoluto aún sobre las intenciones de cualquier humano gobernante, hueste satánica o el mismo Satanás. Sobre todos está Dios y Él hace su voluntad al final de cuentas. Pero aquí dicen, mira, nos tenemos que reunir. Oye, pero la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Si se reúnen las personas, expones a la congregación a que se puedan enfermar. No, mira, lo que pasa es que esto lo está haciendo el diablo. Ya vimos que
no es un ataque contra la iglesia. También en el estudio pasado, que lo mismo cerraron los bares, cantinas, que las congregaciones, lo mismo cerraron la iglesia católica que iglesias de sana doctrina. Entonces no es un ataque contra la iglesia, hermanos. Pero este argumento dice, bueno, mira, lo que pasa es que si todos están encerrados, ¿quién va a predicar? Se detiene la predicación, por tanto este ataque es demoníaco y tenemos que salir y tenemos que volver a predicar. Acerca de este punto, hermanos, vamos a leer lo siguiente, porque todas las enseñanzas que se dan son basadas en la Escritura, no en opiniones personales, no en forma de pensar de una persona, sino que todo es extraído de la palabra. Y si en algún momento, hermanos, alguien dice esto que está diciendo no va con la palabra por esto y esto, pues me pueden mandar, hermanos, un mensaje y explicarme ahí, oye Edgar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tú dices esto y la Biblia dice esto? Y claro que lo leemos, porque la autoridad máxima es Dios y su palabra, ninguna interpretación humana ni pensamientos o opiniones de hombres. Fíjese bien, hermano. Ejemplo rápido. José, ya lo vimos en el primer estudio, fue encarcelado. Y Dios permitió que fuera encarcelado y usó el que él estuviera encarcelado para hacer su voluntad. Por medio de esa prisión pudo ser contactado con el faraón al haber interpretado los sueños del copero y del panadero que llegaron a esa misma prisión. Entonces vemos cómo José estuvo prisionero, estuvo encarcelado, estuvo en cuarentena, podemos decir, hermanos, y Dios lo usó para su bien y para seguir haciendo su voluntad. Juan el Bautista, hermanos, estuvo encarcelado, al final fue decapitado. Pedro estuvo encarcelado, fue liberado por un ángel. Acuérdense que Pablo y Silas, se nos habla en el libro de los Hechos de aquella vez que echaron fuera el espíritu de adivinación de una muchacha y los amos de esa muchacha pues se enojaron porque se había ido la fuente de su ganancia, se dedicaban a vivir de la brujilla esta, y se enojan con Pablo y Silas, los golpean, los meten a la cárcel, y en esa ocasión estaban en Filipos, y ellos, hermanos, son liberados por el poder de Dios y empiezan a romperse las cadenas porque ellos cantaban himnos a medianoche, se convierte el carcelero, toda su familia, eso está en el libro de los Hechos, usted habrá escuchado ya alguna vez la historia. Y hermanos, Dios, vemos como en unas ocasiones, como en la de José, lo dejó un tiempo, en el tiempo de Juan, ahí muere Juan el Bautista, en el tiempo de Pedro lo saca por medio de un ángel, en el tiempo de Pablo lo saca por medio de un terremoto donde se rompen las cadenas. Pero hubo otra ocasión, hermanos, donde el apóstol Pablo fue encarcelado otra vez. En esa ocasión, de las muchas ocasiones, porque Pablo les decía en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan cárceles y tribulaciones, prisiones y tribulaciones. Entonces a cada rato lo apresaban. Unas veces, como en el caso con Silas, fue liberado por el poder de Dios. Otras veces fue dejado ahí un tiempo. ¿Por qué en ocasiones Dios sana y en otras no? ¿Por qué en ocasiones es instantáneo y en otras no? ¿Por qué en ocasiones mandaba un ángel o un terremoto para liberarlos de la cárcel y en otras no, incluso dejándolos morir ahí como murió Juan el Bautista? Y podemos decir, bueno, Juan el Bautista a lo mejor Dios estaba enojado con él. No, acuérdese que Pablo también muere estando encarcelado y es decapitado por los romanos. Entonces en ocasiones fue liberado, después de un tiempo en ocasiones fue liberado por el poder de Dios, como Pedro por medio de ángeles, pero hubo otra ocasión donde fue dejado ahí hasta que finalmente fue decapitado. Así es la soberanía de Dios, hermanos. Él actúa diferente
Por eso no podemos agarrar un pasaje, como el pasaje de José que les explicaba, y pensar que Dios a todos nos va a poner como segundos del presidente de la República. No es así. Dios trabaja de manera soberana y diferente con cada uno en particular según sus planes y propósitos en ese momento. Bueno, en este verso que vamos a leer, hermanos, Pablo estaba encarcelado. Y aquí vamos a leer esta prisión de Pablo para hacer una analogía de la prisión en la que nosotros estamos, hermanos, de alguna manera por medio de la orden de la cuarentena, de la sana distancia, del famoso quédate en tu casa. Entonces, los líderes religiosos están atacando y diciendo, tenemos que congregarnos, tenemos que volver, porque encerrados en las cárceles, en nuestras casas, pues se detiene la predicación del evangelio. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue encarcelado. Pudo haber sido oposición humana, pudo haber sido oposición diabólica, pudo haber sido oposición humana y de la cual detrás estaba la oposición diabólica. Pudieron ser las dos, como para muchos puede ser en este momento el gobierno, Satanás, o gobierno detrás de Satanás, no importa. Dios permitió que Pablo estuviera en la cárcel en esta ocasión que vamos a ver, y esto no detuvo que se siguiera cumpliendo su voluntad. Vamos a leerlo y vamos a profundizar un poquito en esto hasta donde el tiempo nos permita. Filipenses capítulo 1, versículo 12, hermanos. Un saludote para todos en lo que buscan en sus Biblias. Pueden pausarle para no perder tiempo, hermanos. En lo que buscan la cita, les digo, lo ideal es que la lean ustedes también. Si no se puede, por lo menos estarle dando el tiempo y la atención, hermanos. Si no lo estamos leyendo, pues oír el pasaje, oír la explicación, no estarnos durmiendo, no estar platicando, porque pues es poco el tiempo que se le dedica a las cosas de Dios comparado con lo que dedicamos a cualquier otra cosa, hermanos, como para que todavía no lo aprovechemos al máximo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Fíjese bien, Pablo les escribe a los filipenses y está en la cárcel. Dice el verso 12, quiero que sepáis, o quiero que sepan, les dice a los hermanos, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Se lo voy a leer otra vez, hermanos. Fíjese bien. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sobrevenido, ¿qué les sobrevino? Pues lo agarraron y lo metieron en la cárcel, hermanos. Dice, que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Se suponía, hermanos, o hubieran podido suponer los creyentes de aquel tiempo, incluyendo los apóstoles, a lo mejor lo pudo pensar el mismo Pablo, que si Pablo era encerrado, la predicación del evangelio iba a disminuir. Pero fue todo lo contrario a lo que uno hubiera pensado y a lo que Pablo pensó y a lo que los filipenses pudieran haber pensado. Es decir, Pablo andaba para allá, iba para acá, iba para allá, y qué bueno, el evangelio está creciendo, la palabra está siendo sembrada, la gente se está convirtiendo. De repente agarraron a Pablo, lo metieron a la cárcel. Fueron los gobernantes, fueron los humanos, el orden mundial, fueron los chinos, los gringos, los demonios, Satanás. ¿Quién fue? No sabemos, pero terminó en la cárcel, en cuarentena. Estoy haciendo una analogía para entenderlo para nuestros tiempos, hermanos. Y de repente Pablo les dice, ¿qué creen? Quiero decirles, hermanos, que esto redundó más bien para el progreso del evangelio. Redundó, la palabra significa que resultó, hermanos. ¿Qué creen? Yo pensaba que esto, y resulta que esto, hermanos,
resultó en beneficio y en progreso del Evangelio. Ojo, hermanos, acuérdense el verso que leímos al principio. El propósito de estos estudios es ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y tiene mucho que ver con esto. Se pensaba que Pablo encerrado iba a detenerse la obra, pero la obra, hermanos, no es de Pablo, la obra es de Dios. Y la obra no depende de Pablo, la obra depende de Dios. Y si nosotros estamos encerrados, hermanos, estando sujetos a las autoridades, Dios va a seguir avanzando y va a resultar que todavía se logra avanzar más que cuando estábamos afuera. Vamos a seguir viendo. Pablo, hermanos, otra cosa que quiero resaltar aquí es que Pablo, estando encerrado, seguía siendo un instrumento útil para Dios y para la predicación del Evangelio. Y eso quiero que lo tome para usted, que de repente está en su casa, ¿verdad? Y hablo de forma general, hermanos, porque espero que pueda compartir estos estudios con otras personas que de repente tenían algún ministerio en alguna congregación, servían de alguna manera, tenían un nombramiento y ahora dicen, pues ¿ahora qué? Ya no hago nada. No, Pablo, estando encerrado, seguía siendo un instrumento útil para Dios y para la predicación del Evangelio. Fíjese bien otra vez, el mismo principio que con José y sus hermanos, que ya vimos también, por eso es bien importante irlos viendo en orden los estudios. El mal que pensaron a Pablo, Dios lo encaminó en un bien. Dijeron, vamos a detenerlo, vamos a encerrarlo para que ya no siga predicando. Y Pablo les dice, ¿qué creen lo que Dios hizo? No, hombre, yo ni me imaginaba, ni me esperaba, y sé que ustedes tampoco, pero resultó que lo que me ha pasado ha redundado más bien para beneficio de la predicación del Evangelio. Ahora, esto tiene que ver con la frase que vimos también de sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero ojo, acuérdense que yo les dije que estas cosas son para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, resultó que todo lo que me ha pasado ha sido para beneficio ¿de quién? Del Evangelio. Y él con eso se sentía feliz. Él estaba en la cárcel, él no estaba libre, pero había resultado todo en un beneficio para el Evangelio y la predicación del Evangelio, y esto hacía feliz a Pablo. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y buscaba que se hiciera la voluntad de Dios, no la voluntad de él. Por eso esta promesa de que todo ayudará para bien no es para los mundanos, no es para los carnales, no es para la cizaña que está metida en las congregaciones, es únicamente para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el bien que vino no fue un bien para Pablo. La situación no era agradable para él, pero había servido para que predicaran más el Evangelio. Entonces al final de cuentas sí fue un beneficio para él, porque él estaba unido a Cristo y el gozo del Padre en que se haga la voluntad del Padre está en nosotros por medio de su Espíritu, aunque esa voluntad no nos agrade. Como ya vimos en el estudio también, Padre, si puedes haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, los planes de Dios, hermanos, no pueden ser saboteados por acciones humanas. Así que esa idea de que el diablo nos tiene encerrados y Dios está que no sabe qué hacer, es mentira, hermanos. El que cree eso es porque no conoce al Dios verdadero y soberano de las Escrituras. Dice el versículo 13, hermanos, de tal manera, dice Pablo, sigue diciendo, todo esto resultó para bien
para que se siga predicando el evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esto lo quiero leer en otra versión, hermanos, porque al utilizar patentes y pretorio, que son palabras no muy comunes para nosotros, podemos perder el significado. Fíjese lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, que es lo mismo, solo que con otras palabras. Dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Ahora fíjese bien, hermanos. Las circunstancias de cómo Pablo había sido encarcelado y su forma de conducirse en estas circunstancias dieron testimonio de que él verdaderamente era un cristiano, porque se comportaba a la altura, se sujetaba, hermanos, a las autoridades. Yo no creo que cuando agarraron a Pablo dijeron, ¿qué dónde me llevas? Tú no sabes quién soy un hijo de Dios, y con los hijos de Dios nadie se mete. Te reprendo y declaro en esta hora y te quemo y te... Todas esas cositas que hace la iglesia, hermanos. Pablo se fue con ellos y tenía un comportamiento ejemplar en la prisión. Y esa forma, hermanos, de que las personas que lo veían sabían que él había sido encarcelado sin, pues ahora sí que sin delitos, más que andar predicando el evangelio, y su forma de comportarse adentro hicieron que mucha gente se convirtiera. Él no era cualquier prisionero, hermanos. Era un embajador del reino de los cielos. Pablo, hermanos, podemos aprender aquí que no necesitaba un lugar, un día y una hora específica para predicar la palabra. Si se da cuenta, no es que, ¿sabes qué? Yo predicaba en tal lugar, tal día, a tal hora, y nos dejamos de congregar, y entonces pues ahora ya no sirvo para nada, porque ahora ya no puedo predicar. No, Pablo estaba predicando en el lugar donde estaba. Pablo predicaba con su vida, hermanos, en las situaciones más adversas, lo cual es más convincente que cualquier elaborado sermón en la comodidad de un templo detrás de un púlpito. Es decir, es fácil, hermanos, hablar de muchas cosas detrás de un púlpito con gente, pero ya cuando estás pasando por una situación adversa, no es tan fácil que puedas vivir como la persona que dices ser. Entonces eso, hermanos, los impactó más, viéndolo en la cárcel de forma injusta, viendo su comportamiento, viéndose sujeto a las autoridades que lo capturaron y predicando y cantando en la cárcel. Eso los convenció más que cualquier sermón que Pablo hubiera podido dar detrás de un púlpito. En una ocasión, hermanos, fuimos a una conferencia que dio una pastora que le había dado cáncer. Y dice que esta pastora iba a las quimioterapias, pero antes de pasar a las quimioterapias, predicaba la palabra. Y ella cuenta, hermanos, cómo una mujer que estaba ahí renegaba de la palabra de Dios y decía que Dios no existe, que porque Dios permite, que ella hablaba así porque ella no sabía, porque no entendía, porque no estaba pasando lo mismo, y le estuvo eche y eche y eche durante la predicación. Finalmente, cuando le tocó a esta pastora que le pusieran a ella la quimioterapia, se sentó al lado de la persona que había estado renegando todo el tiempo. Y esta persona se sorprendió
al darse cuenta de que ella también estaba padeciendo el cáncer. Y la pastora se quitó la peluca que traía, que la persona esta no sabía, y la mujer se puso a llorar, porque vio que la persona que le estaba predicando estaba pasando también por lo mismo, pero su reacción, hermanos, era completamente diferente. Cuando ella vio esto, se puso a llorar y le dijo a la pastora: yo quiero creer en tu Dios. Esto se los digo, hermanos, como un ejemplo de esto que acabo de decirles, de cómo fue impresionante la reacción, el comportamiento de Pablo, la sujeción con las autoridades, su buena conducta estando en la cárcel, y esto convenció a mucha gente e hizo que se convirtiera a Cristo mucha gente que probablemente, si no hubiera sido en esas circunstancias, simplemente hubieran visto a Pablo predicando en la calle y lo hubieran juzgado como un loco, y lo hubieran menospreciado, y lo hubieran ignorado. Pero en las circunstancias en las que lo estaban viendo, hermanos, Dios lo usó para que estas personas fueran alcanzadas y se convirtieran. Dice el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, si entendemos, y lo tenemos que entender, que este tiempo fue permitido y dispuesto por Dios, y que va a ser usado para algo de provecho, que lo va a convertir en un bien para nosotros, entonces nos podemos poner a hacer algo de provecho, hermanos, en lugar de pensar que si estamos encerrados, la predicación del Evangelio se va a detener. ¿Por qué le digo esto? Fíjese, por darle un ejemplo. Mientras Pablo estuvo encerrado en Roma, en este tiempo que estamos viendo, él escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses. En este tiempo, cuando él estuvo en cuarentena, cuando lo encerraron, no fue un tiempo perdido. Él escribe Efesios, Filipenses y Colosenses, hermanos. ¿Qué significa esto? Que podemos estar encerrados, pero haciendo algo bueno, hermanos. Podemos estar encerrados, pero Dios puede usar ese tiempo para que resulte que más bien las cosas que nos han sucedido redundaron para el progreso del Evangelio. Yo pienso, hermanos, y no sé qué piensen ustedes, que lo mismo nos está pasando ahora. ¿Por qué? Nosotros, hermanos, teníamos las reuniones y de alguna manera la palabra, la predicación estaba siendo limitada a los que iban. Y si de los que iban o de los que somos todavía no iban algunos, pues se limitaba todavía más, ¿verdad? Si ese día salieron ocupaciones y cosas, imprevistos, compromisos, y resulta que no fueron la mayoría, pues la predicación de la palabra se limitaba únicamente a los pocos que hubieran asistido. Sin embargo, hermanos, ahorita que viene esto, y que ahora estamos encerrados, y que aparentemente estamos limitados, y que aparentemente es algo malo, Dios lo convierte en un bien, y ahora resulta, hermanos, que empezamos a compartir la palabra
primero por medio de los audios en WhatsApp. Y ahora, hermanos, ya estamos en YouTube. Y por medio, hermanos, de estas plataformas, la palabra en primer lugar queda grabada para ser aprovechada por otros hermanos, ya sea los que no hayan podido ir, que no hubieran podido ir ese día al servicio, por otros hermanos a los que les queramos compartir la palabra en cualquier parte del mundo. La grabación, hermanos, de estas enseñanzas que pasaron a ser de un grupo a una plataforma, ahora se puede compartir por medio del internet el mismo mensaje que íbamos a dar ahí a todo el mundo. Dígame usted si es cierto ese argumento de que el diablo nos encerró y ahora ya no se puede predicar el evangelio. Claro que se puede predicar el evangelio. Incluso, hermanos, dice el apóstol Pablo que cuando lo vieron a él encarcelado, se animaba más la gente a predicar el evangelio. Los hermanos cobraban fuerzas al verlo ahí, con su actitud, con su comportamiento, y empezaron a predicar el evangelio. Y ahorita, hermanos, yo estoy seguro que mucha gente que asistía a las congregaciones y que en su vida le había compartido a alguien, en estos tiempos que estamos viviendo, ya le compartió a más de uno, a más de un familiar, a más de un amigo, a gente que no le hubieras podido compartir si siguieras en la congregación local en donde estabas. Ahora, esto no significa, hermanos, que en el momento que se puedan volver a hacer las reuniones no las vamos a hacer. Claro que las vamos a hacer, pero ahora existe la diferencia de que las vamos a grabar y las vamos a subir a la plataforma para que pueda ser compartido el mensaje con más hermanos. Entonces, al final de cuentas, esto produjo un bien. Y fíjese, cuando todo va bien, como que le da a la gente temor hablar de la palabra porque la gente se enoja. Es como si les predicas en una fiesta. Todo va bien y llegas, oigan que Cristo, que no, sácate, pues te corren de ahí. Pero cuando todo va mal, hermanos, las personas se animan a predicar la palabra porque ves la gran necesidad. Hay muchísima gente, hermanos, en estos tiempos que están padeciendo depresión, angustia. ¿Se acuerdan lo que vimos en el primer estudio? Angustia, confusión, desmayo, temor y expectación o ansiedad por las cosas que van a venir. Ese es un escenario, hermanos, ideal para predicar la palabra. ¿Quién lo está haciendo? Dios. ¿Por medio de qué? De algo malo que no entendemos, de algo que Dios tomó y usó y convirtió en un bien, el mal que hayan planeado hacer contra nosotros. Pablo, fíjese, hermano, lo que le escribe a Timoteo, vamos a leer, esto también lo escribió desde la cárcel Pablo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Fíjese bien, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Si lo tiene ahí, si lo está leyendo y si no, escucha esto, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, hermanos, no está en cuarentena. La palabra de Dios no está encerrada ni con cubrebocas. La palabra de Dios, hermanos, es libre y puede seguir siendo predicada y debe seguir siendo predicada. Y yo creo y estoy seguro que está aún siendo más predicada que antes. Yo le decía
a una hermana que me había dicho que había escuchado una predicación donde el faraón tiene oprimido al pueblo de Dios y cautivo en Egipto como esclavo, refiriéndose a la cuarentena, y que se deben levantar hombres que prediquen, que salgamos y que desobedezcamos a las autoridades y que le digamos al faraón: libera a mi pueblo para que puedan salir y predicar el evangelio. Yo le decía a la hermana que no se confunda, que los que hacen esas predicaciones, hermanos, las hacen con un fin detrás de lo que están diciendo, y el fin, como siempre, es la raíz de todos los males, y es el amor al dinero. No les importa que las personas, que las ovejas, que los congregantes, que la iglesia se enferme, con tal de que se siga manteniendo las ofrendas y los diezmos que ahorita no hay. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, hermanos, es una gran mentira que se detiene la predicación del evangelio porque la palabra, hermanos, no está presa. Y si usted se da cuenta, del mismo modo que le dije ahorita, que podemos compartir por medio de YouTube una predicación a todo el mundo, bueno, pues también usted, hermanos, por medio del Facebook, pueden compartir la palabra de Dios a todo el mundo. Y no me estoy refiriendo necesariamente a que hagan una predicación o un estudio, si no lo pueden hacer, hermanos, si no es el don que Dios les dio y se les complique, pero sí pueden, hermanos, compartir una predicación ya hecha, o pueden copiar y pegar versículos de la palabra de Dios y ponerlos en sus estados. En lugar de ponerle estoy triste, estoy preocupado, estoy deprimido, estoy aburrido, estoy desesperado o estoy comiendo tacos de pastor, pueden ponerle un versículo para que la gente que está angustiada, confundida, desmayando por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, cuando se meta al Facebook, empiece a ver: tal persona compartió esto, Dios es mi refugio, es mi fortaleza, mi castillo, en Él confío, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Versículos, hermanos, de paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. El que vimos de la paz de Dios guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ver un montón de versos y versos y versos y versos y versos. Y eso es predicar el evangelio, hermanos. Lo estamos hablando. Ahora usted dése cuenta, de 5 meses para acá, fíjese si ha compartido más del evangelio, ya sea por medio de un enlace de una plataforma, por medio de un versículo, o platicándole a alguien directamente o a través del celular acerca de algo del evangelio y de las escrituras y de la salvación, de la confianza en Dios, de la paz de Dios, de todo esto que solamente los cristianos podemos tener y debemos tener. De modo, hermanos, que Dios puede tomar toda esta situación otra vez, como es su especialidad y como ha prometido que lo hará, y usarla para un bien, haciendo que la palabra llegue a más personas y a más lugares todavía que antes. Bueno, ahora otra cosa muy importante. Acuérdense que estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de los que aman a Dios.
Si tú estás escuchando y no amas a Dios, todo esto te va a sonar una locura y vas a quedar igual de depresivo como estabas. Es únicamente y de confundido y de angustiado y de expectante y de temeroso y de todo. Únicamente te va a dar paz y lo vas a lograr entender si tienes el Espíritu de Dios, si eres hijo de Dios y si amas a Dios y que Él haga su voluntad aún por encima de la tuya y de lo que a ti te agrade y de los beneficios personales que tú quieras tener. Otra cosa buena, hermanos, que les estaba comentando que debemos ver es que todo esto que está pasando ayuda a que el corazón de las personas, hermanos, a que sus oídos estén más dispuestos a escuchar y a aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Déjenme les digo. Al mismo tiempo que está pasando todo esto y que todos estamos compartiendo más acerca de la palabra de Dios, y si no lo está haciendo, hermano, hágalo, porque eso es lo que Dios espera que hagamos. Tenemos esa responsabilidad. Cuando hacemos esto, hermanos, si lo hiciéramos en cualquier otro tiempo, fíjese bien, estamos hablando de compartir versículos, ¿se acuerda que ahorita le dije? Imagínese que está compartiendo versículos en un tiempo donde no pasa nada, donde hay abundancia, donde no hay coronavirus, no hay negocios cerrados, no hay nada, está todo en paz. Es el equivalente a estar predicando en una quinceañera, donde todos quieren divertirse y quieren emborracharse, y tú llegas a hablarles del reino de Dios y a nadie le parece. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, que compartiéramos un montón de versículos si la gente estuviera endurecida? No, también Dios hizo algo más. Por medio de todas estas situaciones, prepara el corazón de todas esas personas que les digo que van a oír por medio de la iglesia el evangelio y que van a ver esos versículos y esos enlaces y esas predicaciones, porque estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde Dios nos está haciendo ver todos los días la fragilidad de la vida, que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice Santiago capítulo 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y este verso no lo sabemos, lo escuchamos, lo decimos en los funerales, pero realmente en un tiempo de paz, de gozo y de abundancia, no creemos que de un momento a otro nos podemos ir. Sabemos que todos nos podemos ir, pero no lo creemos. Y ahorita en este tiempo, hermanos, donde se está yendo gente sana, gente adulta, jóvenes, donde están entubando niños, toda la gente tiene esa sensación de que en cualquier momento se puede ir. Y es una sensación, hermanos, que debiéramos tener siempre, porque es una realidad. Todos los días se muere gente de un montón de cosas, haya o no haya coronavirus, y de todas las edades, bebés, niños, jóvenes, mujeres, embarazadas, adultos mayores. Pero pareciera que no pasan las cosas y que no nos van a pasar, pero con esta situación es una realidad más latente para todos. Siempre hemos dicho, no sabemos si vas a amanecer, no sabemos, pero realmente mucha gente se está preguntando, ¿iremos a llegar a diciembre? ¿Quién va a llegar? Porque muchos ya se quedaron atrás, hermanos, o más bien ya se nos adelantaron. Y esa sensación de la fragilidad de la vida hace que las personas de alguna manera puedan estar más susceptibles a la palabra de Dios y la puedan escuchar más que si no.
Les decía el otro día a mi cuñado, a mi hermana, estamos en la sensación de estar en un funeral todos los días, escuchando de más gente enferma, conocidos, muertos. Sí, cuando usted va a un velorio, se pone a pensar en ese rato. Híjole, si se muriera mi esposa, híjole, y si fuera mi esposo, y si fuera mi hijo, no hombre, bien gacho, mira, se le murió sus padres, se le murió un hermano, y reflexionas en ese rato, pero te sales y se te olvida, como la ranita del Face, se te pasa. Y Dios está haciendo, hermanos, por medio de esta situación, que esa sensación y que ese sentir sea constante. Porque constantemente estamos viendo gente conocida, cercana, o gente cercana a nuestra gente, familiares cercanos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que están enfermando y que al momento de que dicen tiene el coronavirus, no hay una seguridad de que la vaya a librar. A muchos les da sintomático, a muchos les da leve, a muchos se complican pero la libran, pero no hay ninguna seguridad. Ya al momento que les dio, puede que no la libren y se les complique. Y esta situación, hermanos, sirve para que los seres humanos, todos en general, reflexionemos acerca de la fragilidad de la vida. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, según los pensamientos de Dios, dice, mejor es ir a la casa de luto, o sea, un funeral, que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, que vas a reflexionar. Y es por este sentir, por esta fragilidad de la vida, por este que se están muriendo constantemente muchas personas y enfermando, que se están reconciliando muchas familias y muchas personas, y las familias se están uniendo y se están reconciliando y se están llamando o mensajeando, preocupando, monitoreando todo el tiempo a ver si estás bien. Y si usted no lo ha hecho, hermano, hágalo. Reconcíliese con quien se tenga que reconciliar. Busque a su familia, llámele por teléfono, mándeles un mensaje, preocúpese por ellos, ore por ellos, compártales la palabra. Fíjese, hermanos, había una función de Juan el Bautista, había un ministerio que él iba a cumplir preparando el camino para Jesús. Era algo que él tenía que hacer. Y lo vamos a leer, hermanos, en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías 4, 6. Vamos a leer esto, que dice... Esto, hermanos, para decirles un poquito el contexto, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de Malaquías sigue Mateo. Pero entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años. Ahora, el capítulo 4 son las últimas palabras de este libro que le podemos llamar de Malaquías. Las últimas palabras del Antiguo Testamento, y en estas últimas palabras lo que se hace es dar una profecía donde va a aparecer un personaje que era Juan el Bautista con una función para abrirle paso a Jesucristo. Acuérdese que primero apareció Juan y después apareció Jesús. Dice Malaquías 4:6. Desde el 5, hermanos. He aquí, dice Dios, yo os envío al profeta Elías. Ahora, ¿por qué dice Elías? Y nosotros estamos diciendo Juan. No hay tiempo ahorita de explicar eso, hermanos.
Lo podemos ver en un estudio aparte, porque si no se nos va a ir el poquito tiempo ya que nos queda para terminar. Pero Jesús dijo muy claramente en un evangelio, no tengo ahorita aquí el versículo exacto para decírselos, donde le dice a sus discípulos, Él es el Elías que había de venir. Parece que está en Mateo 11, pero no estoy seguro, hermanos. No me gusta decir versos como si me lo supiera, cuando en realidad no me lo sé. Dice, he aquí yo envío al profeta Elías. Este era, como ya dijimos, Juan el Bautista. Pero fíjese lo que dice, antes que venga el día de Jehová, grande, ¿y qué dice, hermanos? Y terrible. Ahora acuérdense lo que les empecé a decir cuando empezamos a leer en el primer estudio, Lucas 21. Van a venir cosas grandes y terribles, hermanos, que el coronavirus va a ser un juego de niños. Esto no va a tener nada que ver con lo que va a venir después, hermanos. Y tenemos que estar preparados. Y aquí dice Dios, voy a mandarles al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este día, hermanos, está por venir. Es el día del juicio. Ahora fíjese bien, ¿cuál es la función que iba a tener Juan el Bautista al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser la misma función que va a venir a hacer Elías otra vez antes de la segunda venida de nuestro Señor? Eso también lo vamos a ver en otra ocasión, pero aquí no me quiero desviar del tema. Lo que quiero es que vean la función, el ministerio que iba a hacer Elías. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se iba a crear en las familias una sensación y una reconciliación entre las familias, en que ibas a agarrar lo que te dijeron, lo que te hicieron, el corajito que traías, y le ibas a decir, ¿sabes qué? Tú eres mi hermano, tú eres mi mamá, tú eres mi tío, tú eres mi primo, tú eres mi amigo, tú eres... Y se iba a crear esa sensación. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y eso, hermanos, lo estamos viendo también que se está causando por medio de esta pandemia en las familias. ¿Será algo malo entonces en realidad? Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17, para confirmar que Juan el Bautista iba a cumplir esta profecía de Malaquías 4, versículo 5 en adelante, dice Lucas 1, 16 y 17. Y hará que muchos, y esto lo estoy leyendo, hermanos, porque puede ser también parte del propósito de esta pandemia en el mundo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjese, ya eran hijos de Israel, pero no estaban convertidos. Y hay muchos en las congregaciones, hermanos, que ya se dicen ser hijos de Dios, pero no están convertidos. Y este tiempo, hermanos, los puede hacer que se acerquen más a Dios, que se sensibilicen, que se conviertan, que se arrepientan. Ahora, no todos están teniendo esta reacción y no todos la van a tener, ni en las congregaciones, ni en el mundo, ni en las familias. Acuérdense que yo les había dicho, esto va a sacar lo mejor de los hijos de Dios y lo peor de los hijos del diablo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este puede ser también el ministerio de esta pandemia, hermanos. Que Dios esté convirtiendo este mal en este bien. Un pueblo bien dispuesto, reconciliaciones, que hagan conciencia, que reflexionen, que se arrepientan, que busquen a Dios, que los que dicen ser hijos y no lo son, y ellos lo saben, se conviertan. Este es el tiempo, hermanos, cuando más están conviviendo las familias, porque ni clases hay. ¿Se acuerda? Volver el corazón de los padres, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos padres, hermanos, tienen una relación con sus hijos mientras sus hijos todo el tiempo estén en la escuela, pero cuando están en la casa un mes, en vacaciones de verano, ya no los aguantan? Y ya no saben qué hacer con ellos. Y este tiempo, hermanos, Dios quiere que sirva para fortalecer esos lazos. En lugar de estar viendo lo malo, ver lo bueno que Dios está haciendo con todo esto, hermanos. Entonces, ya no quiero aquí avanzar un poquito más, porque el tiempo ya no nos va a permitir, hermanos. Nos vamos a quedar a medias. Pero aquí lo vamos a dejar, hermanos. Espero que Dios me esté permitiendo, hermanos, explicarme sin enredarlos, explicarme de una forma clara, sin que se aburran, sin que se duerman, para poder ir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de ver en la palabra de Dios, hermanos, cómo Dios está haciendo muchas cosas y va a hacer muchas cosas buenas dentro de estos tiempos aparentemente malos que estamos viviendo. Entonces, hermanos, les mando un saludote a todos, que Dios les bendiga. Esta es la tercera parte, nos vemos en la cuarta parte para seguir avanzando en este tema. Dios les bendiga y un saludote a todos.